En la medición de la crema lavalosa, su característica de calidad que medimos para hacer la liberación es principalmente la dureza. Para ello utilizamos estos dos tipos de instrumentos catalogados o bien conocidos como durómetros, dinamómetros o medidores de fuerza. Los tenemos de tipo digital y los tenemos de tipo análogo. Siempre para tomar la medida tenemos que asegurar de que estén desde cero. Aquí podemos ver el husillo, que es el que al proporcionarle fuerza nos registra la máxima fuerza a la que está sometida al momento de penetrar la crema lavalosa. De igual manera lo podemos evidenciar acá también en el análogo, donde le aplicamos una fuerza y queda registrada sobre el instrumento. Para este caso la crema generalmente la estamos haciendo con el durómetro digital, el cual nos da un poco más de sensibilidad y mayor exactitud que el análogo. Para el uso de este instrumento, entonces, dentro de las recomendaciones tenemos de que el encendido y el apagado se hace en la tecla central. Ahí lo apagamos, mantenemos oprimido para encenderlo. Aquí está haciendo su menú de inicio hasta que nos dé 0. En el medidor, en el husillo de contacto, tenemos que es por compresión. Aquí nos registra la lectura como lo vimos anteriormente. Y con esta tecla de 0 reseteamos para que la lectura empiece y podamos referenciarla a lo que vamos a medir. Lo que tenemos que tener en cuenta respecto a la medición de la superficie es que este husillo debe penetrar la superficie de la crema hasta que la superficie de la crema haga contacto con este platillo. Ese es el punto en el que nos indica la medición. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Ubicamos de manera vertical y nos fijamos de que el husillo empiece a penetrar. Entonces empezamos a hacer una leve fuerza hasta notar que el platillo toque la superficie. Ahí en ese momento está tocando la superficie de la crema, como lo podemos evidenciar. Por lo tanto, la fuerza máxima de penetración en este caso es de 1,475 libras fuerza. Retiramos con mucho cuidado y tomamos nuevamente otras dos medidas para asegurar la medida que inicialmente tomamos para obtener un valor promedio. Reseteamos el instrumento, volvemos a hacer la penetración pero en un punto diferente. En este caso puede ser un punto de aproximadamente 1 centímetro de diferencia de distancia al que inicialmente tomamos y referenciamos nuevamente la medida. Ahí tenemos 1.230, retiramos, volvemos a referenciar el 0 y verificamos otro punto. Hacemos la penetración hasta ahí y retiramos nuevamente. Entonces tenemos en este 1.395 más la lectura anterior. Luego de hacer las tres mediciones, colocamos cada una de las lecturas que nos dio y hacemos el cálculo promedio de cuál es la lectura de esos tres valores que nos dieron. Para este caso tenemos que la lectura final es de 1,366 libras fuerza. Ese es el valor nominal que se registraría en cuanto a la dureza que nos reportó este producto de crema lavalosa. Luego de haber usado el instrumento, entonces procedemos a hacer la limpieza. Para la limpieza apagamos el instrumento, mantenemos oprimida la tecla y estando apagado empezamos a remover las partículas de crema que hubiesen quedado en el husillo o en el platillo. Lo limpiamos muy bien, bien sea con un trozo de papel higiénico o un trozo de tela húmeda si es posible o seca para que remueva bien las partículas que quedaron sobre el instrumento. Entonces aseguramos de que quede totalmente limpio y en los cuidados adicionales
pues tenemos que tener en cuenta de que este dispositivo no se le debe hacer fuerza axial, es decir, la fuerza hacia los lados. Siempre está diseñado para hacerle fuerza de manera vertical, bien sea por compresión o bien sea por tensión. Este instrumento tiene las características de poder medir tensión y poder medir compresión. En esta tecla de pick podemos ver, como lo acaba de mencionar, el pick por tensión. Entonces es cuando uno le hace fuerza de manera externa. Él la graba. Si lo cambiamos nuevamente, podemos ver la fuerza en tiempo real, que quiere decir de que no le congela el valor de fuerza máxima, sino sube y baja dependiendo del contacto que se le haga al husillo, bien sea por tensión o bien sea por compresión. Y elegimos finalmente PID por compresión, que es el valor es el parámetro en el que siempre debe estar configurado el instrumento. Entonces generalmente esa tecla de PID pues no se debe oprimir para no desconfigurarlo, pero pues en dado caso de que eso llegara a pasar, pues ya pueden ver de que esta función tiene las tres características, que es medición por tensión, en tiempo real o por compresión. En este caso lo manejamos por compresión. Siempre reseteamos en 0, como les había mencionado, para hacer la fuerza determinada. Otra de las características principales del instrumento es tener en cuenta el rango de medición. Aquí podemos apreciar que el rango de medición de este instrumento se maneja en 3 unidades, en 5 libras fuerza, en 2.5 kilogramos fuerza y en 25 newton. Generalmente el uso de este instrumento se hace en libras fuerza, por lo tanto ha de tenerse en cuenta que su rango máximo de utilización ha de llegar hasta 5. Por lo tanto, cada vez de que una medición se aproxima a 5 y se denota de que sobrepasa el 5, es mejor dejarla hasta ese punto para evitar que se desajuste el instrumento. Por ejemplo, en este caso ya nos está mostrando que está por encima de 5. Si llega hasta este punto, al momento de penetrar la crema lavalosa, lo mejor es dejarlo hasta ahí para no ocasionar sobrecarga sobre el instrumento, porque si se le sigue haciendo fuerza, si lo hago aquí levemente, va a salir el letrero de over. Por eso es que para evitar que llegue hasta su límite, ya cuando esté en 5 o por encima de 5, es mejor dejar de utilizar el equipo, porque ya está al momento de sobrecarga. Entonces reseteamos nuevamente aquí sobre la tecla 0 para iniciar nuevamente la medida. En la tecla de menú, aquí podemos evidenciar de que tiene una subfunción, que es la tecla de salida. Eso quiere decir de que si en algún momento ingresamos en este menú y no queremos que se cambie ninguno de los parámetros que haya ahí, la forma de salir es nuevamente oprimir esta tecla, que es la tecla de escape, y vuelve a su posición inicial. Hay que fijarse de que este va diseñado con un espacio específicamente para que el disco no haga contacto con la parte plana del fondo del almacenaje, o en su defecto, si no se tiene la caja de almacenamiento en su momento, se tiene que evitar de colocarlo sobre estas superficies. Entonces, si se va a colocar sobre estas superficies, tiene que colocarse de que siempre esta parte esté libre, es decir, que se mantenga de esta manera, bien sea sobre algo en el cual se pueda posar el instrumento o así, para evitar de que haga contacto directamente acá con la superficie, porque eso ocasionaría una fuerza axial, que es lo que estábamos diciendo, de que se evitara las fuerzas axiales, porque eso conlleva el desajuste del instrumento. Entonces siempre, después de haberse usado, la recomendación de la limpieza del instrumento estando siempre apagado, siempre se hace estando el instrumento apagado. Otro punto a tener en cuenta es la carga de batería. Este es un instrumento que es independiente, pero cuando la carga de la batería ya está en este punto, por debajo de la media, entonces debemos de pensar ya en recargarlo. Para la recarga tenemos el adaptador de corriente que viene con el instrumento, el cual se conecta de esta manera y
se deja posado sobre la superficie plana para que haga su carga. Esa carga aproximadamente en un lapso de tiempo de 1 a 2 horas, él recarga al 100% y le mantiene esa carga dependiendo del uso hasta 8 horas. Todo está en el caso de que cada vez que se usa el instrumento, sin estarlo, al momento de dejarlo almacenado, en lo posible siempre dejarlo apagado. Entonces, asumiendo que aquí ya tuvo la carga, desconectamos. Obviamente en el tiempo corto que hemos tenido, pues aún se mantiene en el mismo nivel, pero pues lo apagamos y se debe almacenar dentro de su estuche. Vamos a proceder a realizar las medidas de crema lavalosa con medidores de fuerza de tipo análogo. Para este tipo de instrumento, lo primero que tenemos que determinar es qué unidades de medida se están manejando. Para este caso tenemos unidad de medida en kilogramos fuerza y en libras fuerza. Para cada una de estas escalas, respectivamente, tenemos que determinar el valor que corresponde a cada división de escala. Para ello vamos a tomar el segmento marcado, que para este caso va de 0.5 hasta 1, el cual se subdivide entre el número de líneas que hay en este rango. Para este caso son 10 líneas en la franja verde, las cuales tomamos 0.5 dividido entre 10, dándonos un equivalente de 0,05 kilogramos fuerza. Ese es el valor de cada línea o cada división de escala que evidenciamos en este punto. Para el caso de libras fuerza, vamos a ver también en el segmento desde 1 hasta 1.5, que también equivale a 0.5 ese rango, dividido entre el número de líneas que hay en este segmento, que serían de 4, nos daría un valor de 0,125, que es el valor de cada división que corresponde en la escala de libras fuerza. Para asegurar la medición en los instrumentos análogos, se debe eliminar el error de paralaje, para lo cual la carátula debe mirarse de frente a nuestro enfoque visual. Para ello, si nosotros observamos en este caso, la indicación está totalmente de frente, más si volteamos el instrumento hacia un costado, eso nos permite tener una experiencia visual donde la indicación disminuye, más si la volteamos al siguiente costado, la indicación lo que hace es aumentar. Ese es el error de paralaje que tenemos que eliminar, para lo cual el instrumento se debe asegurar que se mire totalmente. Para proceder a realizar la medición, entonces, asegurando el 0 al pulsar este botón, podemos ver que la aguja llega al punto de arranque o punto de inicio, que para este caso, aunque no nos muestra el 0, es el punto de partida de la indicación del instrumento. Ahora vamos a ubicar sobre nuestro producto, en el cual ubicamos en un punto central del producto y vamos a evidenciar que al momento de que haga la penetración, pues la superficie del producto haga contacto con el platillo. Entonces procedemos a hacer el ensayo. Ahí ya podemos evidenciar de que el platillo tocó la superficie de la crema lavalosa y que la aguja llegó a su punto máximo de fuerza. Para este caso, tomamos la lectura en kilogramos fuerza, donde evidenciamos que la lectura es de 1.65 kilogramos fuerza. En este valor es 1.65. Y en libras fuerza, pues vamos a notar que puntualmente está sobrepasado del valor de 3.5, que corresponde a la unidad de libras fuerza. Luego de tomar ese punto, procedemos a volver el instrumento a el punto de inicio y volver a tomar una segunda medida en un punto diferente al que tomamos inicialmente, que para este caso puede ser a 1 centímetro de distancia, y volvemos a hacer la prueba de medición. Ya ahí vemos que se pausó la medida
y volvemos a evidenciar qué valor es el que tenemos. En este caso tenemos que el valor es de 1.8 kilogramos fuerza y en libras fuerza corresponde a 4 libras fuerza exactamente. Volvemos a tomar una tercera medida, asegurando de que el instrumento vuelva al punto de inicio, y procedemos a tomar en el lado contrario del punto inicial, a 1 centímetro o 1.5 aproximadamente de distancia, a tomar una siguiente medida hasta que el platillo haga contacto con la superficie de la crema lavalosa. Ahí podemos evidenciar que la medida para este caso es de 1.65 nuevamente en kilogramos fuerza y en libras fuerza es de 3.5. Luego de la utilización del instrumento procedemos a hacer la limpieza sobre el husillo y el platillo. Para ello vamos a utilizar un trozo de papel higiénico o un trozo de papel absorbente, sujetamos con fuerza o firmeza el husillo y hacemos la remoción del material que se halla sobre la superficie de este hasta asegurar que quede totalmente limpio. Como les digo, se debe sujetar firmemente para que no haya fuerzas axiales o en contraposición a la dirección del instrumento que los cuidados del instrumento análogo. También se debe tener en cuenta de que se puede hacer la limpieza de toda su estructura, bien sea el visor o toda su parte exterior, con un papel o con un trozo de tela húmedo, asegurando de que no haya exceso de humedad que pueda penetrar el instrumento. Y lo otro que se ha de tener en cuenta es que cuando se posa la parte externa del estuche debe quedar en esta posición, asegurando de que el platillo no tenga contacto con la superficie dura, como es en este caso. Si lo dejamos en esta posición, vamos a evidenciar que el platillo está haciendo contacto, lo cual conlleva a un posible desajuste. Para evitar ese tipo de condiciones, por eso siempre se debe colocar el instrumento en una posición donde quede libre, sin fuerzas axiales. También tenemos que tener en cuenta que cuando se posa sobre la superficie se debe hacer de una manera sutil, evitando de que haya golpe sobre la parte que posa el instrumento, para que no haya también desajuste interno del instrumento.